Bueno, buenas tardes para todas y para todos y para todas. Bienvenidas a este espacio que es el segundo taller de esto que hemos denominado talleres de sensibilización en memoria histórica y cuidado de archivo de derechos humanos. La intención del día de hoy es conversar un poco de qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo nosotros desde la Dirección de Archivo de Derechos Humanos hacemos el acompañamiento a la conformación de archivos de derechos humanos a nivel nacional con organizaciones sociales, entidades públicas, personas naturales, líderes y lideresas sociales. Entonces contarles un poco cómo está conformado el equipo, qué acciones realizamos en territorio, para luego de eso como encontrar un poco el sentido del cuidado y la memoria de quienes estamos aquí presentes. Pues también vinculado a las organizaciones que hacemos parte o a las funciones que tenemos directamente en la universidad, para luego ya entrar al tema un poco más técnico de conservación documental. Hoy vamos a identificar los riesgos pues que tienen nuestros archivos. Entonces mi compañera Carolina Torres, que no se ha presentado, pues yo me presenté la vez pasada, pero Caro, no sé si te vas a presentar de una vez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Torres, soy de profesión conservadora y restauradora y pues en esta oportunidad vengo a darles como una pequeña muestra de todo el tema de conservación para la protección de los archivos. Entonces, Caro nos va un poco conceptualmente a mostrar de qué se trata el tema de los riesgos en archivos de derechos humanos, para luego hacer un ejercicio práctico frente a esos riesgos e ir avanzando como para el tema de la próxima sesión, que son los deterioros y las acciones de conservación, que serían los primeros auxilios que podemos tener pues en cada uno de nuestros lugares, ya sean organizaciones sociales o la entidad como la Universidad Pedagógica Nacional, para evitar como pues el deterioro de nuestros archivos. Entonces, bueno, acá viene como la charla institucional del Centro de Memoria. No sé si conocen el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿han escuchado algo hasta el momento? ¿Qué han escuchado? No, pues que básicamente allá como que se hacen investigaciones referidas a todo lo que pues hemos vivido con respecto al conflicto armado, y pues se trata como de hacer documentos y pues identificar todas estas cosas, pues precisamente para poder hacer como la memoria y pues encontrar todo este tema de la verdad y la reparación para las víctimas pues de hechos victimizantes. Precisamente es eso, esa es como nuestra misionalidad. Nosotros tenemos un deber de memoria, pues como una entidad pública, parte del Estado, pues nuestro deber de memoria está vinculado a la reparación simbólica, no tiene fecha límite, digamos, nuestras acciones están encaminadas en diferentes campos de trabajo. Uno es el del Museo de la Memoria, que está en construcción en este momento. El otro de ellos, que es el más fuerte, que como comentaba el profesor en José Miguel, la clase pasada, nos contaba que el Centro de Memoria nació de un grupo de investigadores pues académicos frente al conflicto armado y la violencia en Colombia. Entonces ese ha sido como una de las líneas más fuertes del Centro de Memoria, es la investigación frente a los hechos victimizantes que han ocurrido no solamente durante la época de conflicto armado, que se estipulaba un poco desde los 60, sino que ahora estamos yendo un poco más atrás, que son los orígenes del conflicto, ¿no? Entonces, desde liberales conservadores, desde esa época, un poco dimensionar cómo eso se ha ido traduciendo en lo que hoy es difícil de entender también, ¿no? Lo que pasa en los territorios es difícil de entender en términos de actores armados, vinculación con apuestas políticas, que era como el origen de las guerrillas, pero que ahora se mezcla un poco con el tema de narcotráfico. Entonces como que esas investigaciones también en ese sentido han ido cambiando con sus fuentes documentales. El área que se encarga de las investigaciones es la Dirección de Memoria Histórica.
También tenemos otra área que es transversal, que es el área de pedagogía, que hace un poco el tema de la apropiación de la memoria a nivel nacional, o sea, cómo todo esto que se escribe en informes de 300 páginas, pues se traduce en acciones pedagógicas, pues un poco para hacer evidente lo que ha sucedido hasta este momento y cómo construir herramientas también de construcción de paz que nos permitan no volver a esos lugares de violencia, ¿no? Y estamos nosotras, que somos la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, que desde la ley pues, 1448, que es la ley de víctimas, tenemos la obligación de acopiar, preservar, custodiar materiales documentales que de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas con contenidos relativos a las graves violaciones de derechos humanos, con ocasión al conflicto armado interno, sus contextos y resistencias. Dentro de esto, los materiales documentales. Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos así en la charla institucional y ya luego vamos a pasar a presentarnos un poco más quienes estamos acá. Entonces, estos materiales, como vemos acá, pues tenemos diferentes tipos documentales. Nuestra compañera Carolina nos trajo pues como esa muestra de tipos documentales que pueden ser parte de un archivo, pero también tenemos objetos que ahorita en el desarrollo del taller pues también los vamos a identificar. Y también tenemos documentos en formato papel, que creo que es lo que trajo la compañera de ejemplo el día de hoy, o fotografías. Entonces ya luego vamos a ir identificando esos elementos. También tenemos colecciones bibliográficas, que igual acá en la universidad pues debe haber mucho de ese material, y testimonios de escucha, sabiendo que la memoria no únicamente está documentada en algo material, sino que se transmite de forma oral en diferentes comunidades del país, ¿no? Entonces, hoy nos acompaña también una compañera que hace parte de esa toma testimonial, que es Mariana Bella. No sé si te quieres presentar, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Abella, hago parte también de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, y pues en articulación con el equipo de mi compañera Guaira hacemos todo el tema de preservación, recopilación de testimonios como archivos orales, que también son importantes para este tema, y paralelamente pues hacemos entrevistas sobre los fondos documentales que han sido acopiados por el Centro de Memoria. Entonces, pues ya desde la sesión pasada fuimos identificando en compañía del profesor José Manuel cuál es la diferencia entre los archivos normales, los que encontramos en cualquier entidad pública, a los archivos de derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta definición pequeña, pero pues la idea también es que vayamos construyendo una definición propia desde nuestro ejercicio pues cotidiano sobre esos archivos que custodiamos. Lo que nosotras hemos entendido como archivos de derechos humanos son aquellos que reúnen documentación relativa a violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario con el propósito de memoria, denuncia, resistencia e investigación. Pero pues igual la idea también es que al final de este ciclo de talleres podamos tener una construcción colectiva de qué son los archivos de derechos humanos para quienes estamos aquí presentes. Bueno, rápidamente nosotros tenemos como unos documentos rectores de un poco, que han documentado un poco cómo hacemos pues la conservación de los archivos de derechos humanos. Uno de esos es la política pública de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Al final de la presentación tenemos los QR para que los puedan revisar. Pues acá hablamos de protección, conformación, apropiación y usos sociales. Un poco los criterios de identificación de esos archivos de derechos humanos a nivel nacional están vinculados por ejes temáticos. Uno de ellos, pues las graves violaciones a los derechos humanos, las acciones institucionales de denuncia a esas violaciones, medidas de atención humanitaria y reparación integral, los contextos locales, regionales o nacionales del desarrollo del conflicto y sus impactos diferenciados, también los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos,
las acciones de exigibilidad de garantía a los derechos de parte de la sociedad y las víctimas, respuestas institucionales frente a las violaciones de los derechos humanos, los modos de vida, proyectos familiares, sociales, políticos y comunitarios que han sido pues, afectados por la dinámica del conflicto en el territorio. Bienvenida, sí. Buenas tardes. Y sobre todo, pues los modos de resistencia de la sociedad civil frente al conflicto. Digamos que hay archivos que de estos ejes temáticos pueden tener todos o algunos de ellos, o sea, digamos, no son determinantes o pueden tener unos nuevos también. Desde los misionales están las entidades pues, que desde su estructura, como nosotros, como el centro, como la JEP, como en su momento la Comisión de la Verdad, pues tienen procedimientos de relación directa a la atención a víctimas del conflicto, entidades creadas como parte de los mecanismos de justicia transicional y entidades adscritas al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Y por último, pues tenemos como un eje temporal, un criterio temporal, que es el ámbito de que no se va a restringir exclusivamente a las fechas determinadas por la ley, lo que les comentaba ahorita, que se ha ampliado el espectro también a los orígenes del conflicto, ¿no? Que cambiamos ya un poco más atrás, mirando más atrás de donde vienen como los hechos de violencia. Lo que les comentaba ahorita, o sea, estas son como un poco las personas que hemos identificado durante estos años que han ido acopiando estos archivos, organizando estos archivos, víctimas del conflicto, bibliotecas públicas, estatales, pero también comunitarias, instituciones hospitalarias, organizaciones sociales, medios de comunicación, periodistas, medios comunitarios, actores armados, líderes y lideresas sociales, empresas, organismos de cooperación internacional, comunidades étnicas y campesinas, personas naturales y firmantes de paz. Digamos que han sido las personas que han hecho este ejercicio de memoria a nivel nacional. Y ya luego pues está como los pasos que seguimos dentro de la dirección. Dentro de la protección pues está el Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos, que es como un equipo de nuestro gran equipo que se encarga de hacer como un mapeo nacional de los archivos de derechos humanos, nacional e internacional también, porque pues hay archivos en el exilio de personas que han tenido que salir exiliadas y que desde allá han conformado su archivo, o que sean archivos que se conformaron acá, pero que han tenido que enviarlos a otros países para su protección. Hay archivos que han viajado de aquí a México, Cuba, Ecuador, como que han tenido un recorrido así para que pues, el archivo no esté en riesgo. Por otra parte está el fortalecimiento de los archivos de derechos humanos. La próxima sesión pues van a estar las compañeras acompañándonos aquí en la sesión. Digamos la estrategia es poder acompañar a los archivos a nivel nacional, un poco en la parte más técnica, entonces en la limpieza, conservación, organización del archivo, el inventario, un poco lo que vamos a ver en este ciclo de talleres. En resumido, ya las compañeras lo hacen pues como un acompañamiento durante todo el año, en donde se sientan con los custodios, revisan el estado original del archivo, si no está organizado pues empieza a clasificar, luego se hace la intervención, primeros auxilios, el realmacenamiento para finalmente, si la organización desea que el centro tenga una copia de ese archivo, pues se hace el proceso de digitalización y la publicación del mismo en la página del archivo virtual. Bueno, esto es lo que les estaba contando. Hola, Ángela, ¿cómo estás? La recopilación de testimonios, que es pues la estrategia que hace parte de la compañera Mariana, donde se sistematizan los testimonios recibidos por las personas, pero ahí también hacemos como una pequeña entrevista, que es la portada de los fondos que desean ser públicos, en donde en el archivo virtual de los derechos humanos pues se presenta el fondo, o sea, como que ha hecho la organización, la persona o la entidad, en términos de recolección de archivos de derechos humanos en el país, cuáles han sido sus mecanismos de lucha, resistencia, afrontamiento frente al conflicto,
y cuál es esa importancia de dejarle ese archivo al público en general para investigación o para diferentes fines que pueden tener las personas, ¿no? Este es el archivo virtual de los derechos humanos, ya al final en la última sesión lo veremos, pero es donde cuando ya copiamos todos los archivos los migramos a este lugar y las personas pues pueden tener acceso público a ellos para los fines pertinentes, pero sobre todo es como ese gran repositorio de archivos de derechos humanos que han querido ser parte como de este acompañamiento con el Centro de Memoria Histórica. Y finalmente pues tenemos dos estrategias, un poco de divulgación de los archivos con los que trabajamos. Uno de ellos es la Biblioteca Especializada de Derechos Humanos, ella es la que recibe todo el tema bibliográfico que se quiera donar al centro con copias digitales, y la estrategia de pedagogía para la apropiación y uso social de archivos y colecciones de derechos humanos, que es la que se encarga un poco de mostrar cómo hacemos lo que hacemos y cuál es la importancia sobre todo de la conservación de estos archivos, ¿no? Que no se queden en el olvido y que no se pierdan en medio de las dificultades que se tienen pues para poder hacer memoria y conservar los documentos. Y gestión del conocimiento, que es como ya directamente a ellos, es quienes se hacen las consultas frente a temas muy puntuales, ¿no? Si yo estoy buscando por violencias basadas en género del 2001 al 2010, pues hago la solicitud a este equipo y ellos dentro de la información que tenemos acopiada, pues les da como una respuesta de qué tenemos en relación a ese tema. Acá están como pues los talleres, este era pues el taller pasado, hoy ya les comenté un poco que vamos a hablar sobre los riesgos que tiene nuestro archivo, pero también del sentido del archivo, para luego ya en el próximo taller hablar de las estrategias de conservación y organización de los archivos, como hablábamos ahorita, como deterioros y primeros auxilios a los archivos, y finalmente pues prácticas de almacenamiento e inventario. Ahí vamos a, bueno, el profe Crisanto no nos acompaña hoy tampoco, pero vamos a mirar como ejemplo el archivo del profe Crisanto. Con él ya hicimos el ejercicio muy cuidadoso que les comentábamos ahorita de fortalecimiento, entonces hicimos todo el proceso de realmacenamiento, digitalización, entonces queremos traerlo como un poco de ejemplo de cómo fue el proceso con él, para también pues dejarles a ustedes la herramienta de inventario que creemos que es importante en términos del orden del archivo, ¿no? Muchas veces sabemos que tenemos algo ahí, pero no sabemos en dónde está, ¿no? Entonces, como esas buenas prácticas de cuidado que podemos tener, no solamente para la conservación, sino para la consulta y el uso de nuestro propio archivo. Eso en términos institucionales. Acá están como los QRs del protocolo de gestión documental, la política pública y la caja de herramientas que tenemos hasta este momento para el uso de archivos de derechos humanos. El otro año vamos a tener una nueva caja de herramientas, les estaremos pues compartiendo esa información. No sé si el profe se quiere presentar antes de iniciar ya con el taller. No, pero más que presentarme es un asunto para encuadrar. Bueno, primero nuevamente gracias por aceptar la invitación a esta segunda jornada de trabajo. La idea es que sean 4. Yo creo que para la universidad es clave pensarse como lo ha venido planteando el centro, no solamente en la tabla que tenemos que hacer del CEPAS, ¿cierto? Que es una tabla que el CEPAS debe entregar con los archivos que recogemos, sino que también, como se lo ha venido planteando a Sandra, pues está detrás de esto un archivo de derechos humanos que estamos haciendo en la universidad, y yo creo que hacia allá es que tenemos que ir, y por eso la invitación a ustedes no es porque sí, sino que es una invitación abierta al equipo de gestión documental, pues para que podamos tener esa sensibilidad a la hora de pensarnos colectivamente lo que implicaría un archivo de derechos humanos de la universidad específicamente, y los archivos, porque además en plural, porque hay un archivo, digamos, que es de comedia singular que el CEPAS está haciendo, pero que está en la línea que plantea Guaira, y es, ahora estamos investigando, ¿sí? Contarle también a las familiares y a las invitadas externas a este espacio. La universidad no tenía un archivo de derechos humanos puntualmente de la universidad, sino que los maestros, estudiantes tienen archivos localizados, que está bien, eso no tiene que todo estar en un lugar igual.
Y eso nos llevó a pensar también cómo acompañábamos y hemos invitado a los sindicatos, a ASPO, a Sintrainal, a Sintraunal, a Sintraupn, pero se les ha cruzado la agenda un montón. Ahorita me encontré con David, que es el presidente, y le dije, no olvide la reunión, porque es importante también que ellos puedan seguramente acercarse de una manera distinta a cómo han catalogado su archivo. O sea, cada organización lo hace de una manera distinta. Pero nos contaba David que producto de un trabajo de investigación de una estudiante acá que se llama Laura, de Comunitaria, ellos pueden identificar que Eduardo Lovner, que han escuchado seguramente ustedes, que hace parte del Memorial de Víctimas, fue, digamos, que trabajador de esta universidad, sindicalista, no tenían claro que había sido parte de la junta directiva. Entonces, un trabajo de archivo de la estudiante llevó a meterse por allá al fondo y a encontrar muchas cosas, digamos, que seguramente a veces caen en olvido. Y la idea también es en un punto digitalizar el archivo para que también pueda ser consultado para próximas investigaciones y también seguramente acompañar a familiares, a víctimas de diferentes violencias en el país como parte del proceso que hace la universidad también. O sea, todo esto digamos que está articulado, lo que pasa es que el equipo del centro no puede hacer todo lo que está haciendo, sino que también la idea es que acá se gestione un equipo de trabajo y seguramente después hagamos cosas. No sé, pensemos en el futuro que gestión documental tenga una línea fuerte en derechos humanos, por ejemplo. Eso sería muy potente sabiendo que tiene mucho trabajo. Pero creo que hay una relación fuerte entre gestión documental digamos, de la universidad y el CEPAS específicamente alrededor del archivo de derechos humanos que podría irse por esa línea. Entonces, para que sepan que esta invitación está por ese lado, no para eso digo, pero está pensada pues como en pensarnos cosas colectivamente en la universidad. Y también, pues porque la catalogación del archivo de derechos humanos pues, nos va a preguntar muchas cosas que tampoco yo tengo la respuesta a todas y la idea es que en estos espacios pues podamos irlas construyendo. Y lo otro es que también hemos invitado a este espacio pues a organizaciones sociales, comunitarias, familiares, egresados y egresadas, porque también queremos pues fortalecer el vínculo con ellas y con ellas a través de no hacer, digamos, no catalogar su archivo porque es muy difícil también para el centro, ni para el Centro Nacional ni para el CEPAS, pero sí que puedan estar, digamos que pensando alrededor de ese archivo de derechos humanos. Porque ahí también hay denuncias, hay investigación, hay un montón de cosas que pasan con el archivo que no solamente guardarlo, pero también digamos que hay procesos de memoria que están detrás del archivo. O sea, hay muchas cosas que están muy conectadas con esa materialidad, digamos, puntual. Entonces nada, pues digamos, pasémosla chévere este taller y vamos a ver con qué nos sorprende hoy Guaira. Carolina. Bueno, vamos a aprovechar que igual no somos muchos, entonces les vamos a pedir que nos pongamos de pie, por favor. No. Va a quedar, ay sí, esto es importante. En la página del centro de CEPAS, que ahora estoy viendo centro y entonces creen que es Centro Nacional, la página del CEPAS va a quedar destacando toda la información alojada, o sea, este curso, digamos, entre comillas, curso, va a quedar alojado para poderlo revisar. Entonces, si quieres en algún momento parar, porque va a quedar, pues podemos parar, porque estamos editando en vivo, recuerda. Pues no, creo que depende también de ustedes, ¿no? O sea, como primero pedirles la autorización porque estamos grabando. Quien no se sienta como cómoda, como con la grabación, pues nos puede avisar pues para sacarlas de toma. Y lo segundo es que mi compañera Mariana, que está acá también, ella también va a hacer unas tomas porque en el marco, digamos que nuestro trabajo original con el CEPAS es la digitalización del memorial de las 9 víctimas. Pero entonces cuando encontramos que eran muchos archivos en la universidad fue que dijimos, bueno, hagamos un ciclo de talleres para poder hacer acompañamiento a todos los archivos. Sin embargo, pues nuestro trabajo de acopio de archivo va a ser con el memorial. En ese sentido, pues Mariana va a ser como la portada del CEPAS en el fondo del Archivo Virtual de los Derechos Humanos, entonces ella va a estar haciendo unas tomas pues del ejercicio, pues para que pueda hacer tomas de apoyo cuando se le haga la entrevista al CEPAS, entonces como también para contarles eso. Es que nos toca para que quede en la grabación. Para mí es importante hacer memoria para la toma de decisiones, para poder tener una buena toma de decisiones. Pues nosotras, pues con mis compañeras, pues trajimos una
una carpeta pues donde tenemos todos los tipos documentales de un estudiante de acá de la universidad. Entonces pues es muy importante y pues en este momento es como todo lo que vivió el estudiante acá en la universidad, entonces para nosotras es muy importante la custodia de esas carpetas. Entonces elige un espacio en donde si quieres pasar el micrófono a tu compañera. Si quieres tú. Sí. Y elige un espacio donde quieras poner la carpeta. Igual todas van a recuperar los documentos ahorita y el papelito que escribiste. Bueno, yo escribí que era importante hacer memoria para tener presente todos los procesos, momentos, ay, ¿sí se está escuchando? Como eso principalmente. Bueno, digamos que yo acá lo voy a tomar desde dos aspectos, ¿sí? Como funcionaria es importante las historias que se manejan en la universidad, digamos, la historia laboral de un funcionario administrativo y acá, en este caso, la historia académica, porque refleja obviamente la historia de sus estudiantes desde el inicio hasta su fin, que es el grado, pero también refleja para la parte administrativa la toma de decisiones, como decía mi compañera, pero también es importante ver que muchos de estos estudiantes aún pueden ser, digamos, que figuras públicas, digámoslo así entre comillas, personajes de reconocimiento que también permiten ser evidencia para la universidad, entonces también es como ver ese legado. Y a manera personal, para mí es importante los documentos o los archivos en sí, porque permiten dejar un legado a nuestras generaciones, de digamos de los soportes que se manejan, y pues yo traigo acá algo personal. ¿Quieres dejarla por acá más? Esta es una fotografía. Yo y mi hija. Mi hija y yo. Sí, mi hija y yo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer memoria? Porque al saber lo que ha ocurrido, permite no volver a cometer los mismos errores. Entonces, este documento que yo traje, digamos que cuenta o tiene mucho deterioro, ¿sí? Entonces, por eso menciono que cuando sabemos qué es lo que ha ocurrido con los documentos, esto nos permite no volver a cometer los mismos errores. Digamos que también en la parte de nuestros archivos dentro de la universidad, nos damos cuenta que hay muchos archivos que están perdidos dentro de otros archivos que necesitamos rescatar. Es eso. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Medina, soy la mamita de Dylan Cruz. Pues para mí es importante hacer memoria para visibilizar con la esperanza de no repetición, exigiendo justicia y que se sepa la verdad. Yo traje esta cartelera, es como un recorderis de quién era Dylan, de cómo fue cómo fueron los hechos, cómo va el caso hasta ahora. Así. Gracias. Entonces yo traje esta cartelera exponiendo o visibilizando quién era Dylan Cruz, un joven como cualquiera de nuestros hijos, de nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, con una familia, con sueños, con esperanzas, que un día salió a marchar y pues tuvo a cambio recibió un impacto de bala. Aquí está como el lugar de los hechos, también todo el proceso de memoria colectiva con con el Móvice, los jóvenes que se levantaron pues a protestar cuando pasó todo esto. También está aquí el agresor, Manuel Cubillos. Está acá el historial de cómo va el proceso, un pequeño resumen y unas palabras que
encontré dentro de una marcha, dentro de una protesta. Gracias. Bueno. Bueno, para mí es importante la memoria porque nos permite mantener vínculos con el pasado y del pasado retomar mucho para mirar el presente y el futuro. Y pues hay muchas memorias, ¿no? Aquí están básicamente derechos humanos, pero yo como no alcancé a ir a mi casa, no traje la tesis, pero hoy estuve en la exposición de una memoria que se está trabajando en San Cristóbal sobre edificaciones de interés cultural. Entonces ahí se ha retomado, es un libro hermosísimo, lleno de fotografía muy bonita, con fotografías de sitios anteriores o antiguos, ya sitios que no están y otros que todavía permanecen y por los que se está luchando. Ese trabajo lo ha hecho especialmente un compañero de la Nacional, que es arquitecto, que es Rubén Hernández, y ha logrado a través de ese proceso de memoria de ir a conseguir archivos, documentos, salvar 2 sitios históricos. Uno es la alcaldía, que la iban a tumbar para hacer un edificio no sé cómo, y él logró salvarla, mostrando que la había hecho un arquitecto muy famoso, que ha hecho otras cosas importantísimas, se logró salvar. Y el velódromo es el segundo de Latinoamérica y el primero de Bogotá, y lo querían quitar para construir edificios, y él se puso en la tarea de hacer la memoria de esos sitios para conseguir que no lo fueran a destruir. Sur, en la localidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre la pregunta por qué es importante hacer memoria, entonces porque nos permite aprender, adaptarnos y sobre todo recordar. Digamos que yo traje una carpeta con biodeterioro, pues digamos que sí, digamos que es muy importante lo que dijo la compañera, de no volver a cometer los errores. Ya sabremos cómo en cuidar, pero sobre todo porque digamos porque es importante para mí, porque es en lo que trabajo. Somos de gestión documental, pues yo trabajo hace 8 años en la universidad y es lo que todos los días hacemos, entonces por eso es importante. Bueno, buenas tardes. Para mí hacer memoria significa hacer patrimonio, reconocimiento, recuerdo e historia. Para nosotros es importante, especialmente para las personas que trabajamos o nos desempeñamos en gestión documental y somos profesionales en esta labor, es muy importante porque los archivos cuentan una historia, tienen reconocimiento. Por eso para mí es importante. Yo traje una historia académica que hace parte pues del archivo de la universidad. Respondiendo a la pregunta de por qué es importante hacer memoria, considero que es importante porque nos permite reconocer lo que hemos hecho o lo que ha pasado a nivel social, reconocer lo que se ha hecho
mal y pues tomar acciones con respecto a eso, pues aprender también de los errores, pero también nos permite identificar lo que se ha hecho bien y pues también mejorarlo, y pues uniendo como esas dos facetas nos permite como darle un sentido a la realidad y pues digamos así como lo mencionaron también anteriormente, tomar mejores decisiones y transformar la realidad pues hacia un mejor futuro, no solo, pues sí, para todos, y pues evitando obviamente volver a caer o repetir estas cuestiones referidas a situaciones violentas que han afectado a tantas personas, sobre todo en nuestro país. Bueno, para mí, para hacer memoria es identificarme, para no olvidar y que las generaciones futuras conozcan el pasado para sí mismo no olvidar. Pues yo no traje ningún archivo, yo traje todos esos soportes que están ahí para mostrar. Pero específicamente a mí me gusta la fotografía porque es que la fotografía nos lleva a ese momento en el cual pasó este hecho, ¿cierto? O sea, como que mantiene viva la memoria en ese mismo momento. Viendo esta foto yo la tomé hace muchos años, cuando fui esto es la Laguna de Guatavita con mis compañeros de la universidad y no me acordaba que tenía esta foto y me acordé y como que me llevó a ese momento en el cual pues fueron como momentos felices. Yo sé que a veces uno tiene tristezas, felicidad, pero por eso me encanta la fotografía, porque es una muestra de lo que pasa, de lo que vivimos y pues nos lleva, aunque estamos ahora en el futuro, nos lleva a ese pasado para recordar. Entonces por eso dejé esta foto. No sé si ustedes que acaban de llegar. ¿Sí? Ah, el micrófono. Yo sí que. Ay, perdón. Nada, pues yo creo que es importante hacer memoria porque la memoria no es estable, la memoria tiene lagunas, la memoria tiene sesgos. No es lo mismo pensarse hace 2 semanas que pensarse hoy en día o pensarse hace 5 años como es hoy en día, porque la memoria responde a sesgos y es manipulable y también recae en nosotros. ¿Para qué será la memoria? ¿A quién servirá? Y pues sobre todo cómo se transmitirá a las siguientes generaciones. Yo considero que hacer memoria es importante para salirnos un poco de la idea de que es pasado muerto. Yo creo que la memoria es esa semilla viva que todo el tiempo se está regando y está creciendo, y con ella no solo podemos reconstruir acciones, reconstruir momentos, sino también transformar y construir a partir de lo que ha pasado y quienes han pasado, y pues dejar como ese legado en términos de la vida, no solo hablar de algo inerte, algo que ya pasó, que está atrás, sino que sigue estando y que va a seguir estando en la medida en que lo traigamos en nuestras voces. Entonces, digamos, este ejercicio precisamente es para eso, ¿no? Para encontrar el sentido del hacer memoria, no desde un lugar de enunciarla ya, sino de pasarla por el corazón, ¿no? De saber por qué hacemos lo que hacemos, con qué intención lo hacemos, también de entender que la memoria no se hace individualmente, ¿no? Como que creo que en los relatos que cada una de las personas compartió, entendemos que la memoria no es una acción individual, sino que es una acción colectiva, una acción que se hace con otros y otras, es una acción de documentar, es una acción de plantar semillas también de transformación, de saber que aunque el pasado es doloroso, pues nuestra acción hacia el futuro es de transformación. Con eso pues queríamos iniciar como este ciclo de talleres y es un poco entender que estas acciones técnicas de conservación no solamente son eso, sino son acciones políticas, ¿no? Son acciones que nos atraviesan, que implican una toma de decisiones, como decían por acá,
que implican unas responsabilidades, que implica unos cuidados también. Ahorita con Carolina nos preguntamos de dónde vienen los deterioros, ¿no? Que cuando un documento se deteriora, ¿por qué se da ese deterioro? No solamente es un deterioro biológico, sino que también tiene unas acciones de un no cuidado que hubo en algún momento en la historia de ese documento. Entonces, con eso también queremos iniciar pues con la segunda parte de este taller, que es en relación a los riesgos de los archivos de derechos humanos. Entonces, como les comentábamos, vamos a presentarles es la anterior. Ya la pongo. Pues presentarles como en términos conceptuales cuáles son esos riesgos para luego ya hacer un ejercicio práctico. Bueno, tomar un tinto, nos van a dormir. Sí. Te toca conseguir el tinto. Mira, te toca conseguir el tinto. Bueno, mucho gusto para los que llegaron un poquito, no tarde sino después de la presentación. Mi nombre es Carolina Torres, soy conservadora y restauradora de profesión, no me digan que conservadora políticamente, por favor, porque no. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el tema de conservación y esos riesgos que se pueden presentar para, pues que pueden afectar la integridad física de la información, ¿cierto? Aquí hay una frase muy bonita que es: conservar lo vivido es resistir al olvido, ¿cierto? Entonces nosotros en algún momento hacemos acciones, conservamos una fotografía, obviamente para no olvidar la carta del exnovio, que después no sé en dónde para, pero en su momento la conservamos, esos archivos, todas esas memorias para no olvidar, ¿cierto? Para no olvidar ese pasado que nos trae a un presente y nos va a llevar a un futuro. ¿Listo? Bueno, aquí quería preguntarles un poquito cuál es ¿ustedes por qué creen que es importante conservar? Entonces, no sé quién quiera, por ahí 2 personas. O sea, ¿por qué creen que es importante conservar? Para contar la historia después. Para poder contar después la historia de lo que pasó con eso. ¿Quién más? Porque la memoria solamente es frágil, se olvidan las cosas. Si tú no tienes escrito, por ejemplo, los recuerdos no son los mismos. Se olvidan fechas, sitios, bueno, y a esta edad más que todo empiezan a darse cuenta cómo de verdad es de importante haber guardado una cantidad de elementos. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces conservar, pues como ya lo mencioné anteriormente, es una acción que todos nosotros lo realizamos, ¿cierto? En nuestra cotidianidad, ¿cierto? Obviamente para recordar, para no olvidar, para tener esa memoria viva, ¿sí? Aunque sea en un documento, pero eso es mantener como esa memoria preservada. Entonces, técnicamente, conservación documental es el conjunto de medidas preventivas o correctivas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. Preventivas es cómo evitamos nosotros ejecutar acciones para que esos documentos no se deterioren, ¿sí? Esas son como esas medidas preventivas. Y correctivas es cuando ya nosotros tenemos materializado un deterioro, pero tomamos acciones directas sobre nuestros archivos para evitar que ese deterioro siga creciendo o pueda generar pérdidas de información. Pero bueno,
Es importante tener en cuenta que nuestros archivos pueden estar conformados por diferentes soportes. No solo es el papel convencional, el tamaño carta oficio, impreso, a mano alzada, mecanográfico. Hay diversos soportes que pueden conformar nuestros archivos, ¿sí? Entonces acá tenemos como una muestra, está el papel periódico, las fotografías, los discos, no se acuerda no sé si se acuerdan de los discos, de los cassettes, de los beta, de los VHS, de las cintas magnéticas sobre todo, que son como esos soportes que en algún momento fueron novedosos y que nosotros también tuvimos en nuestra casa y que obviamente hacen parte de nuestros archivos, ¿cierto? El papel periódico, los negativos, los microfilms, no sé si ustedes... que hacen parte de una historia. Exactamente. Aunque sí, así sea una historia familiar, así sea una historia política, bueno, hay tantos hay tantas como espacios donde pueden hacer parte de esos soportes, pues que obviamente hicieron parte de que también hacen parte de nuestros archivos. Entonces tenemos el papel, puede ser pues el papel periódico, ¿cierto? Las fotografías, que es donde nosotros capturamos la imagen en ese momento, por eso es que a mí me gusta mucho la fotografía, los negativos, que fueron una forma en la que se utilizaba para reproducir esas fotografías, las diapositivas, que eran las que nosotros exponíamos antes en la universidad. Así que revelé mi edad, ¿sí? Para que la imagen se hiciera un poco más grande, ya no se ve eso, pero eso fueron soportes que nosotros tenemos muy presentes. El cassette, muy conocido también en nuestra época, para donde nosotros escuchábamos música, donde corríamos rápido a la grabadora para poner la música, la canción que nos gustaba, ¿cierto? Para recordar y mantener vivos esos recuerdos en modo audio. Los disquetes, ¿cierto? Yo me acuerdo que una vez con un disquete le pegué un virus al computador y no, eso me regañaron, pero también eran parte donde nosotros guardábamos esa información, los beta, los VHS, ¿sí? Los discos ópticos, que pues obviamente ya no se ven mucho, ¿sí? Las USB, que pues obviamente en este momento sí utilizamos, y el disco duro. Pero entonces, como ustedes se puedan dar cuenta, a medida que va evolucionando como la tecnología, desde que nosotros iniciamos durante el papel, preservar estos tipos de soportes cada vez se vuelve un poco más complejo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los disquetes no tenemos en este momento en donde reproducir, y hay tanta información guardada y preservada en un disquete que nosotros en este momento no tenemos como esos medios para recuperar esa información. Entonces, cada vez que la tecnología va avanzando, los medios de preservación también tienen que ir avanzando para nosotros poder garantizar esa preservación de esa información, ¿sí? Entonces, todos esos soportes hacen parte también de los objetos. Hay gorras, camisetas, murales, pinturas. Todo eso también hace parte de esos archivos que nosotros podemos considerar como derechos humanos, ¿sí? También pues los archivos de las entidades públicas, ¿no? Pero si nosotros no tenemos esos cuidados necesarios, si nosotros no conocemos, no identificamos cuáles pueden ser esos factores de deterioro, pues obviamente nuestros documentos pueden verse afectados por diversos factores que vamos a conocer ahorita. Entonces, los factores de deterioro son dos. Esos factores de deterioro son todas aquellas causas que generan deterioro en los documentos de archivo y afectan negativamente la integridad física, poniendo en riesgo su conservación y accesibilidad a largo plazo. Hay dos tipos de factores. Uno, los internos, que están más relacionados con las técnicas de elaboración de los documentos, ¿sí? Ya pueden ser por la naturaleza de los soportes o por los materiales sustentados como las tintas. Entonces, un ejemplo es ese papel químico. Miren, llegó apenas.
es ese papel químico que nosotros tenemos nosotros conocemos como el fax, que con el tiempo la información se va perdiendo. Por eso es que por conservación a ese tipo de soportes hay que sacarles fotocopia para no perder la información. Hay muchas deterioros a causa de las tintas. Por ejemplo, hace mucho tiempo se utilizaban tintas a base de hierro, ¿sí? Que eran esos documentos antiguos que podemos conocer en el Archivo General de la Nación, que con el tiempo se va oxidando la tinta y va degradando los soportes documentales. Entonces, esas son acciones generadas por las técnicas de fabricación de los soportes, ya sean papel, ya sean fotografías. Hay muchos deterioros a causa por la misma técnica de elaboración de esos soportes documentales. Y están los externos. Esos externos son los que, cómo mantenemos nuestro archivo. Muchas gracias. ¿Cómo está el entorno en donde nosotros encontramos nuestro archivo? ¿Sí? Entonces está, uno, los factores ambientales. Dos, las acciones del hombre, o sea, nosotros cómo cuidamos nuestros documentos, porque nosotros también podemos generar muchos por inadecuado mantenimiento, manipulación. Nosotros mismos podemos generar deterioros en los documentos, los factores biológicos y los desastres naturales. Todos esos están relacionados con esos factores de deterioro externos. Entonces acá les tengo unos ejemplos de factores de deterioro interno. Entonces, por ejemplo, acá tenemos como un amarillamiento, si lo ven aquí en la parte del soporte papel, es por las mismas fibras o las mismas composición del papel que genera que el documento se va amarillando. Por ejemplo, en los periódicos antiguos, no sé si ustedes se han dado cuenta que con el tiempo se van amarillando, ¿cierto? Eso es una acción que genera la misma composición del papel que va generando ese amarillamiento en los documentos. Acá está el famoso papel químico o de fax, que en su momento tuvo información, no sabemos qué, pues obviamente porque se perdió esa información. Las fotografías también pueden generar, como esos son soportes fotosensibles, entonces siguen generando como reacciones ante la luz y con el tiempo se van también amarillando. Y también el uso de tintas inadecuadas para la generación de nuestros documentos. Entonces aquí tenemos que se utilizó una tinta húmeda, ¿sí? Y con la humedad pues obviamente se esparció la tinta, entonces ahí también tenemos pérdidas de información. Ya los externos ya están relacionados con la temperatura, la humedad, los contaminantes atmosféricos y la iluminación. La temperatura pues son esa sensación de calor que nosotros sentimos en los espacios. Entre más alta, más deterioros puede generar en los documentos, ¿sí? En el papel, por ejemplo, entre más alta, reseca los documentos volviéndolos muy frágiles y obviamente pues podemos presentar pérdida de información. La humedad pues es la cantidad de vapor de agua y pues se determina por porcentaje, ¿sí? Con la humedad también se puede generar deterioros. La humedad, cuando se nos moja, por ejemplo, un billete, ¿cierto? Cambia esas características originales del billete, ¿cierto? Se vuelve como más duro y uno ya quiere como meterlo para salirse del billete. Entonces, la humedad puede generar tanto la temperatura como la humedad puede generar muchos deterioros y son los causantes de la mayoría de los deterioros que se pueden presentar en los soportes físicos. La iluminación, la iluminación también puede generar deterioros en los documentos, sobre todo en las fotografías, porque pueden generar ese amarillamiento, también pueden generar pérdida pues de la imagen de la fotografía. La iluminación que más genera deterioro en los documentos es la iluminación natural. Los rayos UV generan deterioro, no es un deterioro que se ve como cuando se te moja un documento que es de inmediato, sino que es acumulativo.
con el tiempo va generando como esa pérdida o esos cambios en los mismos soportes documentales. Y los contaminantes atmosféricos, que son esos gases, esas partículas contaminantes que ingresan de afuera, se depositan en los espacios del almacenamiento, de la documentación, traen partículas metálicas, traen hasta microorganismos, ácaros, bacterias, porque nosotros estamos normalmente rodeados de bacterias y de microorganismos aquí. Nosotros acá estamos rodeados de microorganismos, pero los microorganismos, cuando hay una humedad alta, una temperatura alta, poca ventilación y falta de mantenimiento, los microorganismos van a generar deterioros en los documentos. Ya la acción del hombre ya son temas como más del entorno en donde nosotros almacenamos nuestros documentos, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tema de infraestructura, ¿sí? Entonces, materiales de construcción, pues los materiales de construcción, pues obviamente tienen que permitir el aislamiento de las condiciones ambientales externas, ¿sí? Son como una barrera para proteger nuestros documentos. Las ubicaciones de los espacios de almacenamiento dentro de donde nosotros tenemos nuestros archivos. Muchas veces encontramos archivos en sótanos, en baños, en terrazas, en las cocinas, entonces obviamente esos no son espacios adecuados para conservar nuestros archivos. Ubicación de redes hidráulicas, ubicación de redes eléctricas, obviamente sí podemos presentar redes eléctricas en los espacios de almacenamiento de nuestra información, pues porque obviamente necesitamos consultar la información en algún momento, pero esas redes eléctricas tienen que estar en buen estado, ¿sí? ¿Qué pasó hace poco en el archivo de Barranca Bermeja? En un archivo, creo que era un archivo central, se incendió por fallas en el aire acondicionado. Entonces hubo una falla en el aire acondicionado, generó una chispa y obviamente hubo mucha pérdida de información. Entonces es muy importante tener bien como mantenimiento de las redes, que estén en buen estado, pues porque cualquier cosa, y más que el papel es muy inflamable y hay soportes que son muy inflamables, pues obviamente podemos presentar pérdidas de información. La ventilación es muy importante para los espacios donde nosotros tenemos los archivos, porque la ventilación nos permite controlar la humedad y la temperatura, ¿cierto? Y hace una circulación de ventilación que permite que las partículas de polvo, de microorganismos, no se depositen dentro de los soportes documentales, sino sigan su camino, ¿sí? Entonces, es muy importante la ventilación y obviamente la seguridad, garantizar que nosotros no se nos lleven un documento, no sé si en sus casas ha pasado que abren el álbum de la mamá y ya no aparecen 3 fotos, tan raro. Entonces obviamente esas son estrategias para asegurar, pues para que no pase o no ocurra una pérdida de información. Entonces acá tenemos unas fotografías, me salieron como al revés. Entonces, por ejemplo, no sé, este es un espacio de almacenamiento, o sea, si hacen así, la ven. Este es un espacio de almacenamiento, obviamente cuando tenemos, por ejemplo, un archivo donde hay zonas verdes aledañas, hay falta de mantenimiento, vamos a presentar varios factores biológicos que pueden ingresar a los espacios de almacenamiento y pues obviamente van a afectar la documentación. Todo el uso de madera en las construcciones obviamente es un riesgo, pues obviamente porque aumenta la temperatura y obviamente es alguna chispa, el fuego, pues puede generar pérdida de información. Las redes hidráulicas, por ejemplo, no es recomendable que los espacios de almacenamiento se ubiquen en sótanos porque una falla en una red hidráulica, terrible. Hace poco yo estuve en un archivo en donde una red hidráulica de un baño falló y pues obviamente todo el agua cayó para abajo. ¿Y qué estaba abajo? El archivo. Entonces es muy importante estar pendiente de todas esas redes hidráulicas y evitar
en lo posible pues que se ubiquen dentro de los espacios de almacenamiento. También pues la limpieza de las canaletas, las bajantes, todo eso pues obviamente son medidas preventivas que nos disminuyen el riesgo de deterioro en la información. Acá por ejemplo está el lavadero, el lavamanos, información ahí cerca en la cocina, filtraciones de humedad, ¿sí? Que normalmente son porque se nos tapó la canal, entonces nos ingresó la humedad a los espacios de almacenamiento. Acá este tipo de construcción en donde los muros y los techos tienen una separación, eso también nos facilita el ingreso de roedores, de insectos, de polvo. Las redes hidráulicas, no sé si ustedes han visto redes así que remendaditas, así lo más de chévere y cerca a la documentación, pues eso también es un factor de riesgo. Y obviamente la seguridad de la información, ¿sí? Pues que nuestro archivo esté en un lugar seguro, que no todo el mundo tenga acceso. Si nosotros queremos conservar esa información, pues que no todo el mundo tenga acceso a la misma, pues obviamente para evitar pérdidas de información. La disposición física también es muy importante, ¿sí? Porque nosotros también podemos generar deterioros debido a cómo nosotros guardamos la información. Entonces, tenemos que la estantería es importante para la disposición física de la información, evita deterioros en los documentos, mantiene la información separada de pisos y muros, evitar mucho que la documentación esté directamente en el piso, también es una acción que pues podemos garantizar esa conservación de la documentación, que la estantería esté acorde a al volumen que nosotros tenemos de documentación y pues que la estantería esté en buenas condiciones, ¿no? Porque si tenemos una estantería que está oxidada, que está dañada, pues obviamente no es adecuada para la conservación de la información. Las unidades de almacenamiento, ellos protegen de los agentes externos la documentación. Como les mencioné del caso del archivo que se le metió el agua, lo que más protegió la información fueron las cajas, ¿sí? Si hubiera estado la información así, nada, recuperarla se puede recuperar, pero es un poco más complicado. Las cajas alcanzaron a proteger a las carpetas y también el contenido. Protegen los documentos de las condiciones ambientales, mantienen los documentos ordenados y evita deterioros. Son adecuados, pues se recomiendan teniendo en cuenta pues los formatos y los soportes. Existen especificaciones técnicas para esas unidades de almacenamiento y muy importante que esas unidades de almacenamiento adecuadas permiten el no uso de material metálico, porque como ustedes saben, el material metálico genera diversos deterioros en la documentación, sobre todo esos químicos que generan oxidación en los soportes, y hay soportes que se han corroído debido a esos ganchos metálicos que nosotros, éramos felices así, pero no es una buena medida para la conservación. Y la manipulación también es muy importante, ¿sí? Inadecuado manejo de los documentos, no sé, yo sé que ustedes están ahí leyendo su archivo y llegan y meten la mano en la boca y pasan la hoja, pues eso no es ni para ustedes adecuado ni para la conservación de los documentos. La disposición física inadecuada de los documentos o pues el uso de material metálico, más folios de los permitidos en las unidades del almacenamiento, ¿sí? Que eso tienen esas carpetas, sobre todo esas acetas son terribles. Yo no sé si ustedes tienen acetas, pero las acetas no son unas unidades de conservación adecuadas. Consumir alimentos, cuando uno manipula la información también, pues obviamente uno puede generar deterioros en la documentación. Fumar y tener como esas fotografías, esos archivos cerca de las veladoras. Sí, falta de mantenimiento y limpieza, los espacios de almacenamiento, la estantería, las unidades de almacenamiento, hay que limpiarlas de vez en cuando, ¿sí? Para eliminar todo ese material particulado, todo ese polvo en los archivos, y acciones malintencionadas y robos de la información, ¿cierto? Como les he venido diciendo anteriormente. Entonces acá podemos ver unos ejemplos de lo que no se debe hacer. Bueno, estas sí salieron bien. Entonces,
Esta disposición física sin unidad de almacenamiento, pues obviamente pone en riesgo la integridad física de la información. Por ejemplo, este tipo de estantería es súper acorde al volumen documental, o sea, la disposición física pues no está adecuada. El uso de estantería metálica que tiene oxidación, eso también puede afectar la conservación de la documentación. Por ejemplo, estos negativos, miren como el estado de almacenamiento. Con el tiempo pues vamos a presentar pérdida de información. Las acumulaciones de archivo de esta manera no son disposiciones físicas adecuadas. El uso de acetas, por ejemplo, como nosotros guardamos los documentos, que eso le caben y le caben, pero realmente eso genera, al sacar, al ingresar los documentos, pues vamos generando deterioros en la información. Y aunque esta es una estantería metálica que es como un locker, ¿sí? Se voltean así y lo ven. Pero imagínense cómo entraron esas 3 cajitas ahí. O sea, sí. Entonces, la disposición física también es muy importante para garantizar esa conservación de nuestros archivos. El uso de ganchos metálicos, esto está como bien, pero la verdad he visto que realmente degradan el soporte, ¿sí? La limpieza, esto está como un nivel alto de material particulado, y esta disposición física sí está en cajas, pero igual la documentación no está organizada y está expuesta a diversos factores externos. Otro factor de deterioro son esos biológicos, ¿cierto? Son agentes vivos que atacan los documentos y materiales, especialmente cuando las condiciones ambientales son inadecuadas, alta humedad, poca ventilación. La infraestructura permite el ingreso de estos factores, ¿sí? Y no existe un adecuado mantenimiento y limpieza de los espacios. Entonces tenemos estos 2 tipos, que son los organismos y los microorganismos. Estos organismos son los insectos. Hay mucha variedad de insectos, no todos, que ellos ingresan a las carpetas, a los expedientes, y obviamente generan deterioros porque se alimentan del papel, pues del papel, del contenido del papel. Ellos normalmente, o sea, lo que se comieron, se comieron. Entonces se han presentado archivos con grandes pérdidas de información debido a los insectos. Los roedores, aunque no se alimentan del papel, sí lo destruyen. Ellos lo rompen para hacer sus nidos. Entonces también es muy importante tener un control de los ratones. Y también están las palomas y los murciélagos, que aunque ellos no le hacen, o sea, ellos no se alimentan de los documentos, no los rompen, pero ellos sobrevuelan y van dejando sus excrementos en las unidades, en la información. Entonces, un excremento de los animales pues traen microorganismos, y también todos estos factores pueden afectar la salud de los que están manipulando la información. Y también están los microorganismos, que son las bacterias y los hongos. Entonces acá tenemos deterioros que son generados por organismos. Entonces tenemos la de los roedores, cómo generan ese deterioro en los documentos, ¿sí? Las termitas, este es un deterioro normal. Ahí en esa foto preciso estaban sonriendo, estaban vivitos ahí consumiendo el papel, pero entonces ahí lo que realmente genera el deterioro son las larvas, ¿sí? Llega el insecto, pone el huevo, después nace la larva, y las larvas son los que se van alimentando del papel. Por eso es que es muy importante tener esas limpiezas, identificar si hay presencia de insectos, para mitigar la acción de pérdida de información por estos insectos. También está el pececillo de plata, que yo creo que ustedes lo han visto en sus casas, que normalmente salen de espacios oscuros y húmedos, como los sifones. Yo he visto en mi casa. Entonces, normalmente ellos también se alimentan del papel y generan pérdidas. Y las cucarachas también abrasionan y generan deterioros en los documentos. Esto es lo que genera, por ejemplo, este era un archivo en el cual tenía acceso a los murciélagos. Entonces, como ustedes ven,
ellos ingresan a los espacios y van dejando sus excrementos, obviamente pues generando deterioros. Afortunadamente estaban en las cajas, pero si no estuvieran en las cajas pues hubiera sido unos deterioros peores. Y los microorganismos, que estos degradan física y químicamente, son producidos por bacterias y hongos. Entonces esta es unos ejemplos de ese nivel de degradación que puede generar los microorganismos, ¿sí? Entonces se alimentan también de los materiales constitutivos del papel, generando pérdidas irreversibles a la información. Entonces acá tenemos un ejemplo de en el soporte. Normalmente se presentan como manchas moraditas, rojitas, negritas, ¿sí? Y cuando está húmedo el soporte es porque está activo, cuando está seco es porque está inactivo. Y así se puede observar en una unidad de almacenamiento. Y los desastres naturales, pues obviamente es... Ay, señor. Yo te iba a preguntar sobre el tema de los insectos, los gusanos del libro. Sí, pues no sé si han visto, pero en algunos libros viejitos, sobre todo, cuando uno los abre, hay como un caminito. Y son... Eso se llama galerías. Ellos van dejando como el caminito, las galerías ahí. ¿Por qué aparecen y cómo se pueden eliminar? Perdón, te interrumpí. Porque primero, o sea, en el libro se llevó el insecto, puso sus huevitos, y cuando nació la larva, que son esos gusanitos que vimos acá, yo creo que son esos los que tú dices, estos, que son las larvas, ¿no se ve? Ay. Entonces ellos son los que van generando como esas galerías, ¿sí? La verdad es que a veces a mí se me hacen tan chévere como dejan el libro, porque lo deja, sí, o sea, como si fuera perfecto, pero ellos a medida que van alimentándose, pues va saliendo sus heces fecales, pero eso es que a veces se ven esos punticos negros, porque ellos también van como soltando, ¿sí? Entonces, son debido a las larvas. Ellas normalmente son las que generan esas galerías. Todas esas cositas que ustedes ven así como caminitos se llaman galerías. Esas son las larvas. Y es más, ahí se ve el insecto. ¿Sí lo ven? Pues está muerto, las larvas estaban vivas, pero mira cómo dejan el papel, ¿sí? Y para eliminarlos o para evitar que ellos aparezcan, aparte de ya todo lo hemos explicado, hay químico. Sí, hay químicos naturales que hacen que ellos no aparezcan en los espacios de almacenamiento. Yo creo que es más como el olor. O sea, a veces uno encuentra cosas naturales para poner, por ejemplo, los pececillos de plata que no les gusta ciertos olores y ellos pues se van alejando. Muchas veces si ustedes fumigan, se echaban baigón y todo eso, pues obviamente están afectando también su salud, porque ellos tienen un efecto residual que el químico sigue actuando y ustedes ahí consultando, pues obviamente puede ser perjudicial para su salud. Pues entonces esas actividades de limpieza, donde tienen los libros, es muy importante para prevenir este tipo de deterioros. ¿Sí? Entonces tenemos estos desastres naturales. Esto tiene que ver mucho con la ubicación geográfica. Por ejemplo, acá en Bogotá podemos presentar temblores, ¿cierto? Terremotos, lluvias torrenciales, granizo, bueno, desbordamiento de ríos, depende de donde uno vive, y está relacionado mucho en la ubicación geográfica, ¿sí? No es lo mismo estar en la costa, en Barranquilla, que allá son otras condiciones ambientales, otros niveles de temperatura, otros niveles de humedad, y también pues obviamente otros riesgos como huracanes, bueno, todos otros eventos naturales. Entonces tenemos los incendios, ¿cierto? Tiembla, digamos aquí en Bogotá tiembla muy duro, obviamente todas las redes de gas, todas las redes eléctricas se ven afectadas y puede generar un incendio, ¿cierto? Entonces, pues, los incendios se pueden ver provocados por fallas eléctricas, fuegos provocados
uso de elementos inflamables, caída de rayos, quema de bosques, incendio de edificios de los alrededores o contenedores de basura, porque ustedes saben que cuando hay un contenedor de basura cerca, además de ratones, genera muchos vapores la basura y pues obviamente eso se vuelve una bomba. O sea, si entre más tiempo esté la basura en esos contenedores, pues van a generar mucho más químicos que pueden generar explosiones. Las inundaciones, pues obviamente en fallas del sistema de alcantarillado, roturas de sistemas hidráulicos, filtraciones por sistemas de ventilación y canaletas tapadas, que obviamente generan ese ingreso de filtración de humedad. Y los terremotos, que son esos movimientos de tierra, pueden ocasionar incendios y caída de archivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es muy importante que la estantería donde ustedes tienen ubicado sus libros, sus archivos, esté fija y que pues que sea resistente, porque hay alguna, no sé, estantería que es bien flojita, pero o sea, usted está consultando, tiembla y pues obviamente eso se le va también a venir a uno si no está adecuadamente fija. Bueno, ya para terminar vamos a hacer unos casos de estudio, qué pena los cuento. Vamos a hacer, ¿qué? ¿Grupos de A4? 2 grupos de 4 y 1 de 3, ¿sí? La idea es que nos cuenten de qué trata la historia y cuál es la solución a las preguntas que ustedes consideran. ¿Quién habla? No, otra vez, pero a mí me bueno, a nosotras nos correspondió la historia de una familia campesina. Era la señora María y ella vivía con su hijo. Pues un día desapareció su hijo, entonces se lo llevó la guerrilla. Entonces pues ella comenzó a hacer la búsqueda de su hijo, comenzó a asistir a marchas, comenzó a publicar fotos del hijo, comenzó a hacer un archivo. Ella comenzó a crear su propio archivo con todo lo que le acordaba y todo los lugares que estuvo su hijo, sus actas, sus documentos. Entonces ella comenzó a armar su propio archivo. También nos cuentan ahí pues que ella pues vivía en una casa humilde, entonces ella alcanzó a completar 3 cajas de los archivos de su hijo, pero pues no estaban en condiciones óptimas. Entonces comenzaron, pues la casa de ella se le entraba mucho la luz, llovía y se le entraba el agua, habían también insectos, aparte vivía cerca al río, entonces pues comenzaron a deteriorarse pues la historia que le acordaba a su hijo. Entonces, en una de las preguntas, la primera que nos hicieron fue ¿qué factor o factores pueden estar afectando la integridad física y la información? Entonces, nosotras dijimos que pues la primera pues son la primera pues las inundaciones, los insectos, los riesgos, entonces insectos y roedores, el deterioro biológico pues que es la humedad. La pérdida pues puede ser también por lluvia o pues también podría entrar alguien y pues le podría robar esos documentos que ella tenía. El deterioro de las unidades de conservación. Bueno, y la otra pregunta es las posibles soluciones. Entonces, cambio de unidades de conservación, también pues hacerle de pronto los primeros auxilios a esa información que ella tenía. Y cambio de ubicación, ahí en una parte también de la historia decía que la única parte que era más segura era la habitación de ella, que no entraba humedad y que podía, digamos, haber ventilación. Entonces para nosotras era que ella ubicara esos documentos allá, pues ya de pronto en otra cajita o algo. Listo, muchas gracias. Sí, eso les iba a decir. Lo de la ubicación de la habitación de ellos, que era seco, buena ventilación. Muy bien. Listo. Bueno, a nosotros nos tocó el archivo del resguardo indígena en Vera Yavida. Están ubicados en la zona rural de Acandí, Chocó, eso es al ladito del río Atrato. Esta comunidad pues fue víctima del conflicto armado, pues generó una crisis dentro de sus tradiciones, su forma de vivir, se vieron desplazados de sus territorios. Y para el año 2004, a forma de resistencia deciden armar un archivo pues para que todas sus tradiciones y sus memorias puedan continuar por varias generaciones. Pues
las condiciones de este archivo no son las mejores. Es un espacio creado al lado de la Escuela del Resguardo, es hecho en bareque, todos los documentos se ponen en un pequeño mueble de madera. Pues al ser de bareque pues es propenso a tener muchas goteras, al estar al lado de la escuela pues no tiene una muy buena seguridad, entonces también los niños pequeños pueden entrar al archivo y siguen siendo todavía víctimas de los grupos armados. Ellos utilizaron lo escrito y la fotografía también como forma de mantener la memoria, y también grabadoras de cassettes antiguos, pues también como para poder grabar algunas ceremonias que tenían. Nosotros pues pudimos observar, pues respondiendo a la primera pregunta de cómo se afecta la integridad física, pudimos observar primero en los factores ambientales y biológicos, la humedad, pues el Chocó pues sabemos que es una de las regiones más que tiene mayor precipitación en Colombia. Los insectos, pues si están cerca del río, pues podremos encontrar que tenemos mosquitos, que también tenemos pues larvas, escarabajos, etcétera. Las tintas con los que se harán, pues porque si bien el texto no lo especifica, pues si son una comunidad indígena y si ha sido desplazada y pues ha sido puesta fuera de lo mal llamado civilización, pues muy seguramente ellos recurren a tintas naturales y pues son más propensas a verse afectadas por los factores ambientales. Los materiales del archivo pues dicen que es papel, y pues si son cintas antiguas pues debe ser metal y plástico, que pues al estar en contacto con el agua pues ya sabemos que se van a deteriorar, oxidación, o se van a podrir. Pues tenemos las goteras, la temperatura ambiente, pues si es bareque pues imagino que adentro del lugar va a haber bastante calor y pues no va a haber una buena refrigeración, y pues al estar cerca del río Atrato pues un muy posible riesgo de inundación. Dentro de lo físico, la manipulación incorrecta, pues porque como es abierto a toda la comunidad, pues no especifica si hay como ciertas personas quienes entren al archivo, entonces pues niños, adultos mayores, pueden estar. Los estantes son de madera, entonces pues igual se pueden pudrir. La obsolescencia digital, pues dicen que son grabadoras antiguas, entonces pues no tienen un respaldo como tal. Y pues el robo y la destrucción, pues por los actores armados por los que son víctimas. Como medidas pues para minimizar el riesgo de deterioro, lo dividimos en dos espacios: las preventivas, primero, y pues que nos parece principal, la adecuación de espacios y almacenamiento, una zona impermeabilizada, primero que todo, y con refrigeración, y por supuesto una capacitación para toda la comunidad, que pues desde pequeños hasta grandes puedan entender por qué es importante que su archivo siga manteniéndose y pues cuál es su correcto uso. Sobre todo si tenemos una escuela cerca, pues esas próximas generaciones sepan que ese espacio que está ahí, pues la importancia que tiene no solo para sus mayores, sino para todos ellos. Y perdón. Como segundo, la conservación. Importantísimo nos parece un respaldo digital fuera de la zona, pues ya sabemos que pues están los actores armados, en caso de un robo, de otro desplazamiento, pues que puedan volver a encontrarlo en otro lugar. El cambio de materiales de almacenamiento, no madera, no bareque, poder darles unos mejores estantes también, y una caja de seguridad, pues queriendo prever que algún incendio, algún robo, o que cualquier persona sin previa autorización pues pueda entrar y llevarse algo o manipularlo de forma incorrecta. Ya. Muchas gracias. Mejor dicho. Me alegra porque no. Bueno, a nosotros nos tocó una comunidad que fue víctima del conflicto armado. Esta comunidad es en el Bajo Cauca, en Cáceres. Fue una organización creada por mujeres pues que fueron víctimas del conflicto armado y que ellas se resistían pues al olvido de las personas que habían perdido, y pues obviamente también hacían como un ejercicio de memoria con el propósito pues también de poder exigir los derechos. Digamos que empezaron como en una pequeña casa, digamos grabando las cosas que ellas hacían,
recolectando como las fotografías de los seres queridos que habían perdido. También pues digamos en las reuniones que tenían pues tenían actas, esas actas también las iban guardando. Digamos que también tenían pues hijos, entonces también como que dentro de sus archivos tenían dibujos de los niños. Entonces pues digamos que fueron creciendo como organización, pues ya tenían como su casa en donde pues se reunían. Sin embargo, pues la casa pues sufrió pues ciertos deterioros, digamos que la pared era blanca, pero ya se veía como como que habían ciertos microorganismos en la pared, digamos que las partes en donde las ventanas que estaban con rejas pues también, cubiertas por rejas pues también ya se veían deterioradas, el techo de la casa pues ya tenía estaba como hundida y tenía filtraciones, entonces entraba el agua. Entonces es lo que nosotros reconocimos como a la primera pregunta de qué factores podrían afectar pues al archivo, pues identificamos que los ambientales, pues porque también en la casa había humedad, digamos que entraba la lluvia, entonces pues ese también es un factor importante. También había como acción humana porque digamos en algún momento ya habían muchos documentos, y digamos que los metieron sí en carpetas, pero los metieron como en unas bolsas y los dejaron ahí. Además que como ya estaba llena la casa y pues ellos buscando en dónde poner los documentos o los archivos, los pusieron como al lado de un baño, entonces pues ahí digamos que también había un riesgo. Pues como también la casa estaba rodeada de plantas y pues las plantas también pues tienen a su vez microorganismos, y pues digamos que también habían roedores en la casa, entonces como que esos fueron como los factores que pudimos identificar. Y pues con respecto a la solución, pues consideramos que primero deben clasificar como los archivos pues para saber cómo acomodarlos de una mejor manera. Digitalizar los archivos que se puedan digitalizar para poder conservarlos, y pues ya como la última opción pusimos que solicitar recursos pues para trasladar los archivos a un nuevo espacio. Organizar un grupo de personas que se hagan cargo de ese trabajo, y te falta también que pedir como decir, organizar un grupo de personas que puedan encargarse del trabajo y hacer una gestión en instituciones del pueblo, la iglesia, colegios o algo que les puedan permitir un sitio a donde puedan trasladar los archivos, porque definitivamente en esa casa no se puede, porque ni siquiera la pueden arreglar, está roto el techo, bueno, ya el conto cómo está. Y lo de la digitalización es también por lo que dice el compañero, para que la información esté en muchos sitios, de manera que si llegan a robarla, pues no se pierdan las pruebas, sobre todo en casos judiciales, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues la idea de este ejercicio era que ustedes mismos identificaran cuáles eran esos posibles factores y qué soluciones les pueden pues dar, pues porque obviamente no estamos en instituciones públicas en el cual ellos tienen recursos para garantizar esa conservación de la información, sino que nosotros mismos podemos generar buenas prácticas para garantizar esa conservación de la información. Solo ubicarlo en un espacio seco, hacerle algunas jornadas de limpieza, de mantenimiento, estar al tanto de la conservación de esa información es primordial para garantizar esa protección de la información. Entonces, pues muchas gracias por la participación, estuvieron muy bien, algunos mejor dicho eso, vieron lo que no estaba escrito, pero entonces sí, muchas gracias. La idea de la otra sesión es que espero que asistan, porque vamos a ya entrar a la intervención. ¿Se acuerdan que la parte de la conservación es preventiva, cierto? Y correctiva.
Entonces vamos a trabajar con documentos, si ustedes pueden traer un documento que esté un poquito deteriorado, entonces para que lo trabajemos, miremos cómo son esas actividades de primeros auxilios que ustedes pueden realizar sobre los documentos, pues obviamente para minimizar ese deterioro presente en la información. Entonces pues muchas gracias por su participación. Pero es un momentico que acá tienen una intervención. Un minutico es para contarles, gracias. Mire, durante este mes en el Supercade de San Cristóbal va a estar la exposición de la fotografía de memoria de bienes culturales de la localidad. Si les interesa, yo puedo hablar con Rubén y que nos organice, por ejemplo, una guianza. Él generalmente las hace de 11 a 12 y de pronto puede tener algunos libros que pueda facilitarles. Pues no, yo sé que él más que todo tiene como de 11 a 12. Él pues vive muy ocupado, pero él saca el tiempito. Pero entonces, no sé, ¿y cómo haríamos o tú hablas con ellos, sí me dices. Después, pues hablen ustedes. Sí, podemos cuadrar y nos cuentan como si entre semana está viable o de pronto un sábado. Pues está abierta.